Entregando su almuerzo a una gitana en el parque, ya me estaba yendo cuando su hija me alcanzó y susurró. Mamá pidió que te dijera, ¿quieres vivir? Mañana por la mañana no salgas de casa a la primera, tu marido es un impostor. Me hice la desentendida, y por la mañana, fingiendo que me había ido, eché un vistazo a la habitación. Britney salió apresuradamente de la oficina, abrazando al pecho un termo con su almuerzo. El aire primaveral era fresco, casi vibrante, y el sol se abría paso entre nubes dispersas, prometiendo un verdadero calor. Después de un largo periodo de frío, caminaba a paso rápido por el sendero conocido hacia el parque, que desde hacía tiempo se había convertido en su refugio del bullicio de la oficina. Tenía 38 años. Y durante los últimos 5 dirigía una pequeña pero exitosa empresa de consultoría. El trabajo requería mucho esfuerzo, pero Britney estaba acostumbrada a manejarlo. Lo único que se permitía era una hora de almuerzo en el parque, lejos de llamadas telefónicas y reuniones interminables. Ese día había traído comida casera, trigo sarraceno con pollo, ensalada fresca y una manzana. La había preparado ella misma por la mañana, mientras Carl aún dormía. Su esposo últimamente se levantaba tarde, alegando que podía llevar su proyecto de manera remota, con horario libre. Britney no objetaba. Llevaban casados apenas 3 años y le gustaba que cada uno tuviera su espacio. Se dirigió a su banco favorito bajo un viejo arce. Allí estaba tranquilo, lejos de los parques infantiles y de las ruidosas compañías. Britney se acomodó, abrió el recipiente y respiró hondo. El aroma de la comida casera siempre la calmaba. Justo cuando levantó el tenedor, con el rabillo del ojo vio una figura acercándose lentamente por el sendero. Una mujer mayor, con falda larga y floreada y chaqueta gastada, caminaba con inseguridad apoyándose en un bastón. Su rostro estaba surcado de arrugas y su cabello gris recogido en un moño descuidado. La mujer se detuvo a unos pasos del banco, y Britney supo de inmediato, era una gitana. Ya había abierto la boca para rechazarla cortésmente, como solía hacer en estos casos, pero la mujer habló inesperadamente. Hija, no tengas miedo, no pido nada. Solo me duelen los pies, me sentaré junto a ti. Su voz era ronca, pero cálida de alguna manera. Britney se quedó desconcertada. Normalmente, las gitanas comenzaban inmediatamente con adivinaciones o pidiendo dinero, y ésta solo quería descansar. Siéntese, por supuesto, respondió, moviéndose en el banco. La mujer se dejó caer con dificultad, puso el bastón entre sus rodillas y cerró los ojos. Durante varios minutos permanecieron en silencio. Britney continuó comiendo, echándole miradas discretas a su vecina. El rostro de la anciana parecía exhausto, profundas sombras bajo los ojos. Hace mucho que no como, dijo la mujer en voz baja, sin abrir los ojos. Desde la mañana no he probado ni un grano de amapola en la boca. Britney se detuvo a medio bocado. Miró su recipiente, luego a la anciana. Algo se conmovió dentro de ella. Tal vez era tonto, tal vez ingenuo, pero no podía comer tranquila sabiendo que alguien cerca tenía hambre. Tome, dijo, extendiendo el recipiente con comida. Hoy no tengo mucha hambre y sería un desperdicio tirarlo. La anciana abrió los ojos. Eran sorprendentemente claros, casi negros, con un brillo especial. Miró a Britney con una mirada larga y estudiada, luego la comida. ¿De verdad me lo das? Su voz denotaba incredulidad. Sí, de verdad. Que lo disfrute. La mujer tomó el recipiente con manos temblorosas y comenzó a comer. Primero lentamente, luego más rápido. Britney se apartó para no incomodarla. Sacó la manzana y empezó a morderla en pequeños trozos. Realmente le alcanzaría, no tenía mucho apetito.
Gracias, hija, dijo la anciana 5 minutos después, secándose la boca con el borde de la falda. Hoy en día es raro encontrar a alguien bondadoso. Todos pasan de largo, se dan la vuelta. Y tú compartiste hasta lo último. No fue lo último, se sonrojó Britney. Tengo la nevera llena en casa. No me refiero a la comida, negó la mujer con la cabeza. Me refiero al corazón. Veo que tienes un corazón bueno. Solo que se detuvo y en sus ojos apareció algo inquietante. ¿Qué pasa? Preguntó Britney automáticamente. Nada, nada, dijo la anciana agitando las manos. Ya soy vieja, me imagino cosas. Gracias otra vez. Me iré. Se levantó con dificultad, apoyándose en el bastón, devolvió el recipiente vacío y se alejó lentamente por el sendero. Britney la observó hasta que desapareció, luego miró el reloj. El descanso para almorzar estaba terminando, era hora de volver a la oficina. Recogió sus cosas, guardó el recipiente en la bolsa y se dirigió a la salida del parque. Sus pensamientos ya estaban en los asuntos del día, llamar a los socios, revisar contratos, firmar pagos. Britney casi había llegado a la puerta del parque cuando detrás se oyó un apresurado golpeteo de pies. Espere, señora, espere. Se dio la vuelta. Hacia ella corría una joven de unos 20 años, con vaqueros y una chaqueta ligera, con el cabello oscuro y largo ondeando al viento. Por los rasgos de su rostro se veía, era la hija de aquella gitana, los mismos ojos negros, la misma forma de cara. ¿Le dio usted comida a esa mujer? Preguntó la joven, jadeando mientras alcanzaba a Britney. Sí. ¿Y qué? La joven miró a su alrededor, como comprobando que nadie las escuchara, luego se acercó un paso más y bajó la voz casi a un susurro. Mamá pidió que se lo dijera, a veces ella siente cosas. No siempre, pero a veces. Y cuando le dio la comida, sintió algo sobre usted. Britney se puso alerta. Ahí está, pensó. Ahora empezaría lo de siempre, adivinación, quitar maleficios, cobrar por predicciones. Ya iba a abrir la boca para rechazar educadamente, pero la joven continuó, sin darle oportunidad de hablar. Mamá dijo que le transmitiera palabra por palabra, si quieres vivir, mañana por la mañana no salgas de casa la primera. Tu marido es un impostor. Britney se quedó boquiabierta. Esperaba cualquier cosa, pero no esto. ¿Qué? ¿Qué marido? ¿De qué están hablando? Preguntó desconcertada. No lo sé, respondió la joven, encogiéndose de hombros. Mamá solo dijo que se lo transmitiera, que era muy importante. No salgas de casa la primera mañana. Haz como que te fuiste, pero quédate y lo entenderás. Ella dijo, tu marido no es quien dice ser. Mire, Britney negó con la cabeza. No creo en esas cosas. Gracias a su mamá por preocuparse, pero esto es una tontería. Mamá pidió que también le dijera, la joven no sería. Ella rara vez siente, pero cuando lo hace, siempre es verdad. Dice, hay peligro a tu alrededor. Mañana por la mañana, peligro. Solo compruébelo. ¿Qué cuesta? Quédate en casa al menos media hora más y observa. Tengo una reunión importante mañana por la mañana, replicó Britney, sintiéndose ridícula por continuar con la conversación. No puedo simplemente. Entonces haz como que te fuiste, insistió la joven. Cierra la puerta, pero vuelve en silencio. Mamá dice, si no lo haces, te arrepentirás mucho. Ella vio algo malo alrededor tuyo. Britney miró a la joven a los ojos. No parecía ni loca ni estafadora. En su mirada había una genuina preocupación, casi una súplica. Está bien, dijo Britney inesperadamente para ella misma. Está bien, lo pensaré. Gracias. No,
No lo pensarás, negó la joven con la cabeza. Te irás ahora y olvidarás todo. Todos lo hacen. Pero mamá pidió que te lo dijera, es cuestión de vida o muerte. Tu bondad la salvó hoy. Ahora ella quiere salvarte a ti. Con estas palabras, la joven se dio la vuelta y se fue rápidamente sin mirar atrás. Britney se quedó de pie en la entrada del parque, observándola hasta que su figura desapareció tras la curva del sendero. Sacudió la cabeza, tratando de quitarse aquella extraña parálisis. Total tontería, se dijo a sí misma. Cuentos gitanos. ¿Carl un impostor? Su esposo, con quien llevaba 3 años de matrimonio. El hombre al que conocía, amaba y en quien confiaba. Britney comenzó a caminar hacia la oficina, pero las palabras de la joven giraban en su cabeza sin dejarla concentrarse. No salgas de casa la primera. Tu marido es un impostor. Cuestión de vida o muerte. El resto del día laboral lo pasó como en una neblina. Respondía correos mecánicamente, asentía en las reuniones, firmaba papeles, pero sus pensamientos estaban lejos. Intentaba recordar algo extraño en el comportamiento de Carl últimamente, nada fuera de lo común. Trabajaba desde casa, a veces iba a reuniones con clientes. Por las noches cenaban juntos, hablaban de noticias, veían películas. Una vida marital normal. Tal vez en los últimos meses se había vuelto un poco más reservado, contaba menos sobre el trabajo, pero Britney atribuía eso al cansancio. Tenía un proyecto complicado de software y a menudo se quedaba hasta tarde frente a la computadora. Impostor. ¡Qué tontería! Carl Watson, 35 años, programador freelance. Se conocieron en una conferencia de negocios hace 3 años y medio. Se le acercó durante el descanso del café. Hablaron, intercambiaron números. Luego citas, un viaje al mar, propuesta de matrimonio. La boda fue modesta, solo amigos cercanos. Carl no tenía padres, decía que murieron en un accidente cuando tenía 20 años. Entonces vivía en un apartamento alquilado, y tras la boda se mudó con Britney, a su apartamento de 3 habitaciones en el centro. El apartamento estaba a nombre de Britney. Lo había comprado antes de conocer a Carl, con dinero de la venta del negocio de sus padres tras su muerte. Era su fortaleza, su logro. Carl nunca reclamó la propiedad, ni pidió que al menos se le transfiriera una parte. Delicado en ese tema o quizás no tan delicado, una traicionera idea cruzó su mente. Quizás solo estaba esperando el momento adecuado. Britney sacudió la cabeza con enojo. ¿En qué estaba pensando? Era pura paranoia. La gitana había hablado, y ella ahora se estaba alterando por nada. A las 6 de la tarde se preparó y se fue a casa. De camino, se detuvo en una tienda y compró provisiones para la cena. A Carl le encantaban sus pasta con mariscos, así que decidió preparar justo eso. Necesitaba distraerse de los pensamientos absurdos. En casa, Carl estaba en el estudio frente a la computadora, tecleando concentrado. Al escucharla entrar, se giró y sonrió. Hola, querida. ¿Cómo fue tu día? Bien, respondió Britney, esforzándose en que su voz sonara natural. Un poco cansada. ¿Vas a cenar? Claro. ¿Qué vas a preparar? Pasta con mariscos. Perfecto. Justo terminaré este módulo y estaré libre. Se dirigió a la cocina, sacó los ingredientes y comenzó a cocinar. Sus manos trabajaban de manera automática, mientras su mente seguía repasando los eventos del día, la joven en el parque, su insistencia, el miedo en sus ojos, las palabras sobre una cuestión de vida o muerte. La cena transcurrió como de costumbre. Carl hablaba de su proyecto, se quejaba de un cliente que cambiaba constantemente las especificaciones técnicas. Britney escuchaba a medias, asentía,
hacía preguntas. Todo era completamente normal. Su esposo era igual que siempre, tranquilo, un poco cansado, atento. Después de cenar, vieron un capítulo de alguna serie. Luego Britney se dirigió a la ducha. Bajo el agua caliente, tomó una decisión definitiva: mañana por la mañana simplemente iría al trabajo, como siempre. Nada de comprobaciones, nada de tonterías. Todo era cuento gitano, un intento de asustar a una mujer confiada. Quizá incluso un intento de estafa. Podrían volver y decir que debía pagar para quitar un hechizo o alguna otra tontería. Pero al acostarse junto a Coro, que ya dormía, el sueño no llegaba. Permaneció mirando la oscuridad, escuchando su respiración tranquila. Y cuanto más tiempo pasaba, más dudas se instalaban en su mente. ¿Y si había algo de verdad en las palabras de la anciana? ¿Y si realmente había sentido algo? ¿Qué le costaba a Britney solo comprobarlo? Llegar tarde al trabajo media hora no era un desastre, la reunión podía posponerse. Hacia las 3 de la madrugada tomó la decisión. Comprobaría. Solo para asegurarse de que todo era tontería, y nunca más dar rienda suelta a pensamientos así. Haría como que se iba a trabajar, pero se quedaría y vería qué haría Caro cuando estuviera solo. Con ese pensamiento finalmente se durmió. La alarma sonó a las 7 de la mañana, como siempre. Britney se estiró, la apagó y se deslizó cuidadosamente fuera de la cama, tratando de no despertar a Caro. Él murmuró algo en sueños, se dio vuelta y se quedó quieto. Se detuvo un minuto, observando su rostro dormido, común, familiar hasta en los mínimos detalles. ¿De verdad iba a espiarlo? En el baño se lavó con agua fría, intentando disipar los restos de sueño y dudas. Se miró al espejo, tenía sombras bajo los ojos. Había dormido mal. Se maquilló rápidamente, se vistió con su traje de trabajo como siempre. Todo debía parecer completamente natural. En la cocina se sirvió café y preparó un par de sándwiches. Uno lo comió, el otro lo envolvió en papel aluminio, simulando que lo llevaría a la oficina. Sus manos temblaban ligeramente. Se sentía ridícula, pero las palabras de la gitana no la abandonaban: si quieres vivir, no salgas de casa la primera. A las 7:30, Britney recogió su bolso, se puso los zapatos y el abrigo. Carl aún dormía, normalmente se levantaba más tarde, cerca de las 9. Caminó ruidosamente por el pasillo hasta la puerta de entrada y giró la llave en la cerradura. Carl, me voy. Gritó hacia el dormitorio, intentando que su voz sonara normal. Del dormitorio llegó un murmullo somnoliento en respuesta. Britney abrió la puerta, salió al rellano y la cerró de golpe. El sonido resonó en todo el edificio. Se quedó inmóvil, escuchando. Silencio. Luego sacó cuidadosamente las llaves y abrió la puerta sin hacer ruido. Su corazón latía tan fuerte que parecía escucharse en todo el piso. Britney se quitó los zapatos, los tomó en la mano y, sigilosamente, se deslizó de regreso al apartamento. Cerró la puerta, sin poner el seguro, para no hacer ningún sonido. De puntillas caminó hasta la sala, que estaba al otro lado de la pared del dormitorio. La puerta entre las habitaciones estaba entreabierta, por la rendija se veía un tramo del pasillo. Britney se acomodó en un sillón junto a la ventana, desde donde tenía buena vista de la puerta del dormitorio, y empezó a esperar. Los minutos pasaban agonizantemente lentos. Miraba el reloj, las 8 en punto, las 8:05, las 8:10. Quizá todo esto era en vano. Tal vez Caro simplemente seguiría durmiendo, luego se levantaría, desayunaría y se pondría a trabajar, como siempre. A las 8:20 se escucharon ruidos en el dormitorio, pasos, crujido de la cama. Britney se tensó,
hundiéndose en el sillón. Carlos salió al pasillo en pantalones de casa y camiseta, estirándose. Pasó a la cocina, ella oía cómo se servía agua, abría el frigorífico. Luego regresó al dormitorio. Britney apenas respiraba. Unos minutos más, silencio. Y después le llegó su voz, estaba hablando por teléfono con alguien. Hablaba en voz baja, pero en el silencio matinal del apartamento las palabras se oían con bastante claridad. Sí, ella se fue, dijo Carlos. Y en su voz no había ni rastro de somnolencia matinal. Sonaba clara, profesional. Hace unos 20 minutos. No volverá hasta la noche. Tiene reuniones todo el día. Pausa. Estaba escuchando a alguien. No, no habrá problemas, continuó Carlos. Ya te digo, no sospecha nada. Vivimos como tortolitos. Confía en mí por completo. Britney sintió como todo se le helaba por dentro. Los dedos se aferraron convulsivamente a los apoyabrazos del sillón. Se inclinó hacia adelante, intentando oír cada palabra. Los documentos están casi listos, continuó Carlos. Tu hombre hizo un buen trabajo. La falsificación es de primera clase. En unos días estará todo. Dije que para finales de semana. Y será para finales de semana. Otra pausa. Escucha, sin pánico, ¿de acuerdo? En la voz de Carlos apareció una nota de irritación. Todo va según el plan. Presentaré la denuncia ante Hacienda el lunes. No tiene ninguna posibilidad de demostrar nada. Lo hemos pensado todo. Se paseó por el dormitorio. Los documentos mostrarán que ella, a través de su empresa, realizaba operaciones ficticias y blanqueaba dinero. Las maniobras suman un par de millones. Britney se tapó la boca con la mano para no gritar. No podía ser verdad. Simplemente no podía estar pasando en realidad. Sí, entiendo que es arriesgado, continuó Carlos, pero no hay otra forma. El piso está a su nombre, mientras no esté bajo investigación, no se lo pueden quitar. Y cuando se abra el proceso penal, ella misma saldrá corriendo a venderlo todo para juntar dinero para abogados. Sonrió con sorna. Ahí es donde yo compraré el piso. Supuestamente a precio de mercado, todo legal. Al fin y al cabo, soy su marido. Naturalmente, la ayudo en una situación difícil. Rió brevemente, sin la menor sombra de alegría. Y luego que se las arregle sola. Me divorciaré rápido, mientras esté en prisión preventiva. Con su poder notarial se podrán hacer muchas cosas. Britney estaba sentada como paralizada. No podía moverse, no podía apartar la mirada de la rendija de la puerta. Lo principal es que tú hagas tu parte, continuó Carlos, para que en Hacienda todo salga sin problemas. Que abran el caso de inmediato. Tu hombre prometió que no habría preguntas. Pausa. Perfecto. Entonces empezamos el lunes. Presentaré la denuncia como un ciudadano honrado que descubrió por casualidad las maniobras financieras de su esposa. Entregaré todos los documentos. Luego esperaré un par de semanas más y después ya intervendrán las autoridades. En un par de meses, creo, el caso estará abierto. Hablaba con calma, con seguridad, como si estuviera discutiendo un proceso laboral cualquiera. Y luego ella misma se enterrará. Empezará a demostrar que no hizo nada, pero los papeles están todos, sellos, firmas. Los abogados le sacarán todo lo que tenga. Y el piso será mío, y el dinero. Con la mano temblorosa, Britney tanteó el teléfono en el bolsillo, encendió la grabadora y lo dejó sobre el apoyabrazos del sillón, orientando el micrófono hacia el dormitorio. Ya sé que estás preocupado, decía mientras tanto Carlos. Pero piénsalo, llevo 3 años llevando todo esto a ese punto. 3 años haciendo de marido amoroso. ¿Crees que ahora me voy a echar atrás?
Hemos invertido tanta energía, tanto tiempo en la preparación. Guardó silencio, escuchando a su interlocutor. Los documentos están listos. La persona en Hacienda es de los nuestros. Los testigos falsos están encontrados. Todo está atado. Otra pausa. Por supuesto, lo dividimos a partes iguales, como acordamos. En su voz apareció acero. ¿Qué? ¿Crees que te voy a engañar? Sin ti no habría llevado a cabo este asunto. Entiendo. Me ayudaste con los documentos, encontraste a nuestro hombre en Hacienda y lidiamos con esos testigos. A partes iguales, y punto. Este piso ahora vale 10 millones, tal vez más. Recibiremos 5 millones limpios cada uno. ¿Te parece poco? Otra pausa, luego una breve risa. Eso digo yo. Así que siéntate quieto, haz tu parte, y el lunes arrancamos. Y Britney pronunció su nombre con una sonrisa de desprecio. Que Britney disfrute sus últimos días de libertad. Ni se imagina, pobrecita, lo que se le viene encima. Qué ingenua tonta. Le he colgado cualquier mentira y ella se la ha creído. Carlos, te amo. Carlos, eres tan inteligente. 3 años soportando ese azúcar. A Britney le daban ganas de gritar, salir corriendo, golpearlo. Pero siguió sentada, inmóvil, con el teléfono en la mano. La grabación continuaba. Cada palabra se registraba. Prueba. Bueno, tengo que trabajar, dijo Carlos. Hay que mantener las apariencias. Esta noche hablamos, revisamos los detalles. Ah, y otra cosa, prepara el dinero para Hacienda, como acordamos. 200,000 en efectivo, para que el proceso avance más rápido. Tus gastos. Se despidió y colgó. Britney escuchaba cómo caminaba por el dormitorio, murmurando para sí mismo. Luego se oyó de nuevo el sonido de marcar un número. Chuck, hola, habló Carlos con un tono más calmado. Oye, ¿cómo van esos documentos? ¿Ya están listos? Perfecto. Los espero para el viernes. No, los entregarás personalmente, nada de mensajeros. Esto es demasiado importante. Sí, recibirás el dinero. Como te dije, listo. 40,000, como acordamos. Habló unos 3 minutos más, discutiendo detalles, sellos, firmas, fechas. Britney lo registraba todo. Las manos le temblaban tanto que casi se le cae el teléfono. Lo abrazó contra el pecho con ambas manos, sintiendo cómo las lágrimas recorrían sus mejillas, borrando el maquillaje cuidadosamente aplicado esa mañana. 3 años. 3 años de engaño. Todo ese tiempo él había interpretado un papel. Amor, cuidado, ternura, todo era mentira. Cálculo frío. Un plan para apoderarse de su piso, de su dinero, para destruir su vida. Carlos terminó la llamada y, aparentemente, se fue al baño. Britney escuchó el ruido del agua. Se levantó del sillón con cuidado y, con las piernas temblorosas, se dirigió a la puerta de entrada. Aún en silencio, de puntillas se calzó, tomó su bolso, detuvo la grabación del teléfono y lo guardó en el bolsillo. Luego abrió la puerta sin hacer ruido y salió al rellano. Solo cuando estuvo detrás de la puerta cerrada, se permitió respirar. Se apoyó en la pared, cubriéndose la boca con la mano para no sollozar. Todo su cuerpo temblaba, su visión se nublaba. Bajó por las escaleras, agarrándose del pasamanos, y salió a la calle. El aire frío de la mañana golpeó su rostro, despejándole un poco la mente. Britney sacó el teléfono y buscó en la red social el número de Robert, su abogado, que llevaba los asuntos de la empresa los últimos 5 años. Era la única persona en quien podía confiar ciegamente. Marcó con los dedos temblorosos. Primer tono. Segundo. Tercero. Britney,
Buenos días, sonó la voz animada de Robert. ¿Ha pasado algo? Normalmente no llama a esta hora, la voz de Robert tembló ligeramente. Britney se esforzó por recomponerse. Necesito su ayuda urgentemente. Muy urgente. Esto es una situación de emergencia. ¿Qué ha pasado? El tono del abogado se volvió inmediatamente serio. No por teléfono. ¿Podemos vernos ahora mismo? ¿En su oficina? Claro. Venga de inmediato. Cancelaré todas mis reuniones matutinas. Gracias. Estaré en 20 minutos. Colgó y llamó un taxi. Tuvo que esperar 5 minutos, pero le parecieron una eternidad. Britney permaneció junto a la entrada, mirando alrededor, temiendo que Carlos asomara por la ventana y la viera. Pero las ventanas de su apartamento seguían oscuras. En el coche intentó recomponerse, se secó las lágrimas, sacó un espejo del bolso y retocó su maquillaje. El reflejo era terrible, ojos rojos, rostro pálido, rímel corrido. Pero no había otra opción. La oficina de Robert estaba en el centro de negocios de la ciudad. Subió al 6º piso, la secretaria la condujo directamente al despacho. El abogado la recibió en la puerta. Un hombre de unos 50 años, con canas y un traje formal. Al ver su rostro, frunció el ceño. Siéntese. He pedido que no nos molesten. Cuénteme todo. Britney se dejó caer en la silla y relató todo, la gitana en el parque, la extraña advertencia, cómo se quedó en casa y escuchó la conversación de Carlos, el plan para apoderarse del piso mediante documentos falsificados y la denuncia ante Hacienda. Sobre los cómplices, el dinero, los 3 años de engaño. Hablaba de manera atropellada, saltando de un detalle a otro. Claro, Robert escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando y tomando notas en su cuaderno. Cuando terminó, se recostó en la silla y permaneció unos segundos en silencio, reflexionando sobre lo que había oído. ¿Tiene la grabación de esa conversación? Preguntó finalmente. Sí, Britney sacó el teléfono y reprodujo el archivo. Escucharon la grabación juntos. La voz de Carlos sonaba clara y comprensible, todos los detalles del crimen, los nombres de los cómplices, las sumas de dinero, los planes. Cuando terminó la grabación, el abogado negó con la cabeza. Vaya situación, honestamente, en 20 años de práctica he visto muchas cosas, pero un esquema tan elaborado es serio. Muy serio. ¿Qué debo hacer? Preguntó Britney, con una voz que sonaba ajena, asustada. Primero, no entrar en pánico, dijo Robert con firmeza. Segundo, recopilar toda la información posible. Tenemos la grabación, eso es bueno, pero necesitamos más. Necesitamos los nombres de los cómplices, pruebas de la falsificación de documentos, la conexión con la persona en Hacienda. Hizo una pausa. Tercero, actuar de manera anticipada. Si él planea presentar la denuncia el lunes, tenemos unos días de ventaja. El abogado se quedó pensativo, golpeando el bolígrafo sobre la mesa. Esto es lo que propongo, ahora vamos juntos a la policía, presentamos una denuncia sobre un delito en preparación y entregamos la grabación. Paralelamente, investigaré toda la información sobre su esposo, la verdadera. Verificaremos su identidad, biografía, pasado. Si es un estafador, seguramente no es la primera vez que hace algo así. Además, necesitamos descubrir quién es su cómplice y quién es la persona en Hacienda. ¿Y si se entera de que fui a la policía? Britney sintió una nueva oleada de miedo. Él está en casa. Puede notar que regresé y volví a salir. No lo notará, la tranquilizó el abogado. Usted misma dijo que él cree que está en el trabajo. Actúe como de costumbre. Por la noche vuelva a casa a la hora habitual, comporte como siempre. Ni una palabra sobre lo que sabe.
Es importante. No debe sospechar nada hasta que tengamos todas las pruebas y podamos actuar. Robert se levantó y se quitó el saco del perchero. Vamos. Cuanto antes empecemos, mejor. En la comisaría no los atendieron de inmediato. Tuvieron que esperar casi una hora hasta que se desocupara el investigador adecuado. Britney se sentó en un banco duro en el pasillo, apretando su bolso y tratando de no pensar en lo que Carlos estaba haciendo en ese momento. Probablemente trabajaba tranquilamente frente al ordenador, tomaba café, tal vez hasta le enviaba algún mensaje cariñoso, que la extraña, que espera la noche. Robert estaba a su lado, hablando en voz baja por teléfono. Ya había contactado a sus personas y puesto en marcha la investigación sobre Carlos. Ahora solo quedaba esperar. Finalmente los llamaron a un despacho. El investigador era un hombre de mediana edad, rostro cansado y mirada atenta. Se presentó. Anthony Cooper. Escuchó el relato de Britney, preguntó varias veces por detalles, luego pidió que pusieran la grabación. Escuchó en silencio, solo tomando notas de vez en cuando. Cuando terminó la grabación, se recostó en la silla y se frotó el puente de la nariz. La historia, ciertamente, es interesante, dijo pensativo. Y tenemos la grabación. Pero ¿entienden cuál es el problema? Formalmente, el delito aún no se ha cometido. Su esposo solo planea presentar la denuncia con documentos falsos. No hemos visto los documentos y todavía no ha acudido a Hacienda. ¿Quiere decir que no pueden hacer nada? Britney sintió un nudo de terror en el pecho. No he dicho eso, Anthony levantó la mano. Podemos iniciar una investigación, abrir un caso. Pero para atrapar a todos, su esposo, sus cómplices y la persona en Hacienda, necesitamos esperar acciones concretas. Cuando vaya a presentar los documentos, ¿quiere decir que hay que esperar hasta el lunes? Intervino Robert. Es demasiado arriesgado. ¿Y si sospechan algo y cancelan la operación? Exactamente por eso Britney debe comportarse de manera absolutamente natural. El investigador la miró con seriedad, sin indicios, sin cambios en su comportamiento. Usted vive su vida normal, no sabe nada. Mientras tanto, nosotros reuniremos información adicional, estableceremos vigilancia y descubriremos quiénes son estas personas. Tomó un formulario y empezó a llenar la denuncia. Voy a iniciar un caso por preparación para fraude, explicó él. Adjuntaremos la grabación como prueba. Daré la orden de revisar a su esposo en todas las bases de datos, tal vez ya haya aparecido en algún lado. Y también necesitamos identificar a su cómplice y a alguien en Hacienda. Eso será más complicado, pero lo intentaremos. Britney asintió, sintiéndose completamente vacía. Los próximos días tendría que fingir. Vivir junto a alguien que planea arruinar su vida, sonreírle, hablar con él, aparentar que todo está bien. Salieron de la comisaría cerca del mediodía. Robert la acompañó hasta el coche. Sé lo difícil que es para usted, dijo, pero debe aguantar. Unos pocos días, y todo terminará. Lo importante es no delatarse. Lo intentaré, respondió Britney, aunque por dentro todo se contraía de horror ante la idea de regresar a casa. Estaré en contacto constantemente, continuó el abogado. Cualquier pregunta, cualquier sospecha, llámeme de inmediato. También trate de reunir discretamente los documentos que puedan ser necesarios. Todo lo relacionado con el apartamento, su negocio, sus finanzas, guárdelo en un lugar seguro. Britney asintió y se subió a un taxi. De camino al trabajo miraba por la ventana, sin ver realmente las calles que pasaban. El teléfono vibró, un mensaje de Carl. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Te extraño. Esta noche prepararé la cena. Descansa hoy. Britney apretó los dientes.
Sus dedos escribieron la respuesta automáticamente. Gracias, cariño. Estoy bien. Hasta la noche. Envió el mensaje y sintió que se le subía la náusea. Qué fácil resultaba esa mentira. Probablemente tan fácil como lo había sido para él durante los últimos 3 años. En la oficina intentó trabajar, pero no podía concentrarse. Las letras en los documentos se desdibujaban, los números se mezclaban. Los colegas entraban con preguntas, ella respondía mecánicamente, sin prestar atención real al contenido. Por suerte, nadie insistió con demasiadas preguntas, todos estaban acostumbrados a que la directora tuviera días muy ocupados. A las 3 sonó el teléfono. Era Robert. Tengo noticias, dijo sin rodeos. He recabado información sobre su esposo. Britney, ¿está sentada? Sí, apretó el teléfono entre sus manos. Hable, dijo ella. Carl Watson no es un nombre real. Bueno, sí es real, pero ha estado falsificando documentos. Su verdadero nombre es Carl Watson. Fue procesado penalmente hace 7 años, fraude, apropiación indebida. Se casó con una mujer propietaria de un pequeño negocio, se ganó su confianza, y luego vació sus cuentas y desapareció. Cumplió 3 años, pero salió al año siguiente gracias a una amnistía. Britney cerró los ojos. Resulta que ni siquiera sabía el verdadero nombre del hombre con el que había vivido 3 años. Después de eso desapareció del radar de las autoridades, continuó el abogado, aparentemente cambió sus documentos y comenzó una nueva vida. Nuevo nombre, nueva biografía. La historia de los padres fallecidos es mentira. Su madre está viva. Ya me puse en contacto con ella. Me dijo que Carla apareció hace 1 año, pidiendo dinero supuestamente para un tratamiento. Ella se lo dio. Luego no volvió a llamar. Dios, susurró Britney. O sea, todo, absolutamente todo, era mentira. Parece que sí, confirmó Robert. Y eso no es todo. Investigué más, resulta que él no era un programador freelance, como decía. No tenía pedidos de trabajo ni los tuvo. Durante estos 3 años que supuestamente trabajaba desde casa, solo fingía estar ocupado. Pero a veces tenía dinero, recordó Britney. Pagaba algunas compras, ayudaba con la comida no mucho comparado con lo que usted gana. Lo más probable es que fueran restos de estafas anteriores o dinero de un cómplice, continuó Robert. Pero el hecho es que vivía de su dinero y estaba preparando el terreno para un gran golpe. Britney permaneció en silencio, procesando la información. 3 años de su vida con un hombre completamente ajeno, un criminal que meticulosamente planeaba destruirla. En cuanto al cómplice, continuó Robert, todavía no está del todo claro, pero según indicios podría ser un tal James Moore. También tiene antecedentes por fraude. Se habían cruzado antes. Ya pasé la información al investigador, lo están verificando. Gracias, fue lo único que pudo decir Britney. Aguante. Recuerde, falta poco, y todo terminará, dijo el abogado. Colgó y se quedó mirando la pantalla vacía del ordenador. ¿Cómo pudo haber sido tan ciega? ¿De verdad no hubo señales? Intentó recordar algo sospechoso, pero la memoria le traía solo momentos agradables, paseos nocturnos, risas viendo películas, abrazos por la noche. Todo era un juego, un cálculo frío. El resto del día pasó como en un sueño. A las 6 de la tarde Britney se preparó y fue a casa. De camino se detuvo en una tienda y compró alimentos. Había que mantener la apariencia de un día normal. La lista de compras temblaba en sus manos. Leyó varias veces las mismas líneas, sin entender realmente lo que estaba escrito. En casa, Carl la recibió en la cocina. Realmente estaba cocinando la cena, algo chisporroteaba en la sartén y olía delicioso. Se giró y sonrió.
Hola, querida. ¿Cómo estuvo tu día? Decidí preparar tu favorito, pollo con salsa de crema. Britney se obligó a sonreír en respuesta. Hola. El día fue duro. Estoy cansada. Gracias por cocinar. Pasó junto a él, evitando mirarlo a los ojos, y dejó el bolso en una silla. Carl la abrazó por la espalda y le besó la cabeza. Ve a descansar. Yo termino todo y luego cenamos. Ella asintió y se dirigió al dormitorio. Cerró la puerta, se sentó en la cama y se tapó la boca con las manos para no gritar. Sus toques ahora le parecían repugnantes. Cada palabra falsa. ¿Cómo podía actuar así? ¿Cómo se puede fingir durante 3 años sin delatarse ni una sola vez? Britney pasó unos 20 minutos en el dormitorio arreglándose, se lavó la cara con agua fría, se cambió a ropa cómoda y respiró profundamente, intentando calmarse. Luego salió a la cocina. La cena transcurrió en un ambiente tenso, aunque Carl parecía no notar nada. Contaba alguna historia sobre problemas con un cliente, se quejaba de dificultades técnicas. Britney asentía, comiendo con esfuerzo, la comida no le bajaba por la garganta, cada bocado le costaba. Estás un poco pálida, notó Carl de repente. ¿Seguro que todo está bien? Estoy cansada, respondió ella, intentando que su voz sonara natural. Mucho trabajo, no duermo suficiente. Tal vez deberías irte de vacaciones, dijo Carl, cubriendo su mano con la suya. Podríamos ir a algún lugar a descansar. Tal vez, ella liberó cuidadosamente la mano y tomó un vaso de agua. Después de entregar el informe trimestral lo pensaré. Después de la cena dijo que iría a tomar un baño. Cerrándose en el baño, abrió el grifo y sacó el teléfono. Escribió a Robert. Estoy en casa. ¿Todo bien? Aguantando. La respuesta llegó de inmediato. Bien hecho. Mañana llamará el investigador. Habrá que discutir los detalles. Aguanta. Britney permaneció en la bañera casi 1 hora, hasta que el agua se enfrió por completo. Luego salió y se acostó en la cama. Carl ya estaba allí, leyendo algo en su tablet. La apartó, la abrazó. Buenas noches, querida. Buenas noches, susurró ella y se giró hacia la pared, acurrucándose. Él se durmió rápidamente. Britney yacía escuchando su respiración. Al lado dormía un hombre que quería destruir su vida, que durante 3 años había planeado cómo arrebatarle todo lo que tenía. Y ella tenía que fingir que no sabía nada. Por la mañana despertó con el timbre del teléfono. Carl todavía dormía. Britney se deslizó silenciosamente de la cama, fue a la cocina y contestó. Llamaba el investigador Anthony Cooper. Buenos días, Britney. ¿No desperté? No, ya me levanté. Bien. Tengo noticias. Hemos identificado al cómplice de su esposo, James Moore, tal como su abogado sospechaba. Lo tenemos bajo vigilancia. Anoche se reunió con alguien de Hacienda. Hemos registrado esa reunión. Ahora estamos verificando quién exactamente. Britney sintió que dentro de ella surgía una débil esperanza. ¿Y ahora qué? Ahora esperamos hasta el lunes. En cuanto su esposo llegue a presentar los documentos, lo detendremos. Al mismo tiempo detendremos a James y a la persona de Hacienda. Lo importante es atraparlos a todos con las manos en la masa, con los documentos. Entonces el caso será irrefutable. Entiendo, tragó saliva. O sea, tendré que vivir así 3 días más. Sé lo difícil que es para usted, pero no hay otra salida. Aguante, pronto todo terminará. Britney colgó y se apoyó en el alféizar. Afuera, un nuevo día comenzaba. Sábado, luego domingo, y el lunes por la mañana todo se resolvería.
El fin de semana fue un infierno. Carl propuso ir al campo a pasear, disfrutar de la naturaleza. Britney se negó, alegando malestar. Pasaron el sábado en casa, él veía fútbol, ella fingía leer un libro. El domingo transcurrió en angustiosa espera. Carl intentó varias veces averiguar qué le pasaba, por qué estaba tan callada. Britney respondía que simplemente estaba cansada y que pronto pasaría. Parecía que él le creyó, aunque a veces ella sentía su mirada escrutadora. El domingo por la tarde, cuando Carl se fue a la ducha, Britney silenciosamente entró a su despacho. Nunca antes había revisado sus cosas, lo consideraba incorrecto. Pero ahora todo había cambiado. Abrió los cajones del escritorio, revisando rápidamente papeles, impresiones de contratos, notas y borradores. En el cajón inferior encontró una carpeta. La abrió, y su corazón se hundió. Allí había documentos falsos, contratos a nombre de su empresa, firmas, sellos. Todo parecía completamente auténtico. Los documentos mostraban transacciones ficticias por sumas enormes. Si Hacienda llegara a recibir esto, Britney no tendría ninguna posibilidad de demostrar que era un fraude. Britney fotografió varias páginas con el teléfono, volvió a colocar todo cuidadosamente y cerró el cajón. Las manos le temblaban. Allí estaba, la evidencia material. Mañana entregaría las fotos al investigador. La noche antes del lunes apenas durmió, se quedó mirando el techo, repasando mentalmente el día siguiente. Carl debía ir a Hacienda alrededor de las 10 de la mañana. El investigador había prometido que estarían preparados. Por la mañana, Britney se levantó, se preparó para trabajar como de costumbre. Carl también se levantó, dijo que tenía una reunión importante y debía ir al centro. Ella asintió, esforzándose por no mostrar nerviosismo. Salieron del apartamento casi al mismo tiempo. En la calle se separaron, él se dirigió a su coche, ella a la parada. Britney se giró y lo miró alejarse. Caminaba rápido, seguro, sin sospechar nada. Era la última vez que lo vería en libertad. Britney no fue a la oficina. Tomó un taxi y pidió que la llevaran al edificio de Hacienda. Robert y el investigador Anthony Cooper acordaron que ella esperaría cerca por si era necesaria su presencia para identificación o declaración. El coche se detuvo a una cuadra del edificio. Britney salió, pasó a un pequeño café con ventanales panorámicos y se sentó en una mesa junto a la ventana. Desde allí se veía la entrada principal de Hacienda. Pidió un café, que apenas pudo tomar, y comenzó a esperar. El tiempo pasaba torturadoramente. Cada minuto parecía una hora. Britney miraba la entrada, temiendo perder el momento exacto. En su cabeza giraban pensamientos fragmentados, ¿y si algo sale mal? ¿Y si Carl sospecha de la trampa? ¿Y si cambia de idea? A las 9:30 llegó un coche gris discreto. De él bajaron dos hombres de civil. Britney reconoció a uno, era Anthony Cooper. Entraron al edificio. 10 minutos después apareció Carl. Caminaba rápido, llevando una carpeta de cuero en las manos. Su rostro mostraba concentración. Britney apretó la taza de café hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Allí estaba, el momento de la verdad. Carl subió los escalones y desapareció tras las puertas de Hacienda. Britney dejó de respirar. Pasó un minuto, otro, un tercero. ¿Qué estaba pasando dentro? ¿Ya entregaba los documentos? ¿Lo estaban deteniendo? El teléfono vibró con un mensaje de Robert. La operación ha comenzado. Aguante. Pasaron 15 minutos más.
Britney estaba como en vilo, sin quitar los ojos de la entrada. Finalmente, las puertas se abrieron y vio a Anthony Cooper salir junto a un colega, escoltando a Carl. Sus manos estaban esposadas a la espalda. Su rostro, pálido, deformado por la ira y el shock. Detrás salieron otros dos policías llevando a un hombre de unos 40 años. Britney no lo conocía, pero supuso que era James Moore, el cómplice. Y en tercer lugar llevaron a una mujer con traje de oficina, aparentemente empleada de Hacienda que participaba en el esquema. Los colocaron en los coches policiales que habían llegado prácticamente desde la esquina. Britney observaba cómo se llevaban a Carl, el hombre que había amado, con quien vivió 3 años, que resultó completamente ajeno. Dentro de ella no había compasión ni remordimiento, solo vacío y cansancio. El teléfono vibró nuevamente. Llamaba a Anthony Cooper. Britney, todo ha salido bien. Los 3 fueron arrestados en flagrante delito. Los documentos fueron incautados. Ya están dando declaraciones en el lugar. Puede estar tranquila. Gracias, raspó ella. Gracias. Tendrá que ir a la comisaría, dar su declaración oficial, firmar documentos. Pero no hoy. Descanse. Mañana por la mañana irá. Bien. Bien. Colgó y se recostó en la silla. De repente, la abrumó un cansancio como si no hubiera dormido en una semana. Britney sacó un pañuelo y secó las lágrimas que habían surgido, lágrimas de alivio, de ira, de resentimiento, todas juntas. Los días siguientes transcurrieron entre interrogatorios, reuniones con abogados y firma de documentos. Carl y la empleada de Hacienda fueron arrestados. La investigación avanzó rápido, había suficientes pruebas y los detenidos comenzaron a declarar, echándose la culpa unos a otros. Robert ayudó a tramitar todos los documentos para el divorcio. Britney presentó la solicitud, sin querer esperar ni un día más. Carl intentó contactarla desde la cárcel, llamaba, escribía cartas, pedía encuentros. Ella no respondió ni una vez. No tenía nada que decirle. De los materiales de la investigación conoció los detalles del esquema. Resultó que Carl llevaba casi 10 años realizando fraudes similares. Después de su primera condena perfeccionó sus métodos, elegía mujeres exitosas y solteras, se ganaba su confianza, se casaba y luego las despojaba mediante diversos esquemas. Britney era la cuarta víctima. Las anteriores no pudieron probar nada. Siempre fue cuidadoso, eliminaba las pruebas. Pero esta vez, su exceso de confianza lo traicionó. No esperaba que Britney descubriera los planes con antelación. El juicio se celebró 4 meses después. Britney asistió a todas las sesiones. Carl recibió 7 años de prisión efectiva por fraude a gran escala, falsificación de documentos y organización de un grupo criminal. 6 años, y una empleada de la agencia tributaria recibió 5 años condicionales y la prohibición de trabajar en organismos públicos. El apartamento, el negocio y todos sus bienes quedaron bajo su control. El divorcio se formalizó en ausencia. Carl no tenía derecho a nada, no había contrato matrimonial, pero, dadas las circunstancias y sus intenciones criminales, el tribunal no le reconoció ningún derecho sobre los bienes. Cuando todo terminó, Britney sintió un extraño vacío. Parecía que se había hecho justicia, que el delincuente había sido castigado y que ella había conservado todo. Pero 3 años de su vida habían sido borrados. 3 años vividos con una persona que no existía, con un invento, con una máscara. Pasaron 2 semanas después del juicio. Era un cálido día de verano.
Britney caminaba por la calle después de reunirse con sus socios y de repente se dio cuenta de que sus pies la llevaban solos al mismo parque, al lugar donde todo había comenzado. Giró hacia la carretera principal, recorrió la avenida familiar hasta su banco favorito bajo un viejo arce, se sentó y cerró los ojos, dejando que el sol acariciara su rostro. Allí había silencio, tranquilidad, igual que el día en que conoció a la gitana. Ahí estás, hijita. Britney se estremeció y abrió los ojos. Frente a ella estaba la misma mujer mayor con una falda estampada, apoyada en un bastón. A su lado, su hija. Hola. Britney se levantó del banco. Yo la estaba buscando. Quería darle las gracias. Lo sé, sonrió la anciana, mostrando sus pocos dientes. Lo sé todo. Veo que te has liberado. Has desviado la desgracia. Me salvó la vida, susurró Britney, sintiendo un nudo subirle a la garganta. Si no fuera por su advertencia, no habría sabido nada. Él habría llevado a cabo su plan. Y yo, silenciosa, silenciosa. La mujer se sentó en el banco, dando palmaditas al lugar a su lado. Siéntate, hablemos. Britney se sentó. La hija de la gitana se acomodó al otro lado. ¿Quieres preguntar cómo lo supe, verdad? La anciana la miró con sus ojos negros y penetrantes. Sí, admitió Britney. ¿Cómo podía saberlo? Me veía por primera vez en la vida. Lo sentí, respondió simplemente la mujer. No siempre, no con todos, pero a veces, cuando alguien hace el bien de corazón, algo se revela. Entonces vi a tu alrededor oscuridad, peligro. Vi a un hombre con dos caras, una buena, otra mala. Vi cómo tejía sus redes, cómo se preparaba para atraparte en ellas. ¿Pero cómo es posible? Negó con la cabeza Britney. No creo en la mística ni en la adivinación. Y está bien que no creas, sonrió la anciana. La mayoría de nosotras somos charlatanas, eso es cierto. Engañamos a los confiados para sacarles dinero. Pero hay algunas que realmente sentimos, unas pocas. Yo soy una de ellas. Ella guardó silencio, mirando a lo lejos. A mí misma me pasó algo parecido, continuó en voz baja. Hace muchos años me casé, amaba a mi esposo, y resultó ser como el tuyo. Me despojó de todo y me dejó con mi hija pequeña en brazos. Entonces no sentí nada, no vi nada. Y debía haberlo hecho. Miró a su hija y asintió tristemente. Después de ese incidente se me abrió este don, continuó la anciana. Empecé a ver la mentira, el peligro alrededor de las personas. No siempre, como dije, pero cuando veo algo, trato de advertir. Tú me hiciste un bien, compartiste lo último que tenías. ¿Cómo podría no haberte avisado? Britney permaneció en silencio, digiriendo lo escuchado. La parte racional de su mente todavía resistía, pero los hechos hablaban por sí mismos. La anciana realmente sabía lo que no podía saber. Gracias, dijo finalmente. No sé cómo funciona esto, pero me salvó. Quiero agradecerle con dinero, con ayuda, con cualquier cosa. No necesito dinero, la mujer agitó las manos. Ya me agradeciste creyendo y comprobando. Muchos no creen, se hacen a un lado y luego se arrepienten. Tú escuchaste, esa es tu recompensa. Pero debo hacer al menos algo, insistió Britney. La anciana se quedó pensativa y luego asintió. Hay algo. Cuando veas a alguien que necesite ayuda, no pases de largo. Aunque sea un desconocido, aunque parezca que tu ayuda no cambiará nada, ayuda. La bondad regresa. Recuerda eso. Lo prometo, asintió Britney. Se quedaron un poco más, hablando de la vida y de lo que vendrá. La anciana aconsejaba no encerrarse, no temer volver a confiar en la gente. Decía que una persona mala no significa que todos lo sean.
Decía que Britney aún tenía toda la vida por delante y que, sin duda, sería feliz. Cuando las mujeres se disponían a marcharse, Britney aún le extendió a la anciana un sobre. Por favor, tómelo. No como pago, sino como agradecimiento. Gástelo en algo bueno. La anciana miró el sobre, luego a Britney y lo tomó. Gracias, hijita, lo gastaré con cabeza. Y tú cuídate y recuerda, todo estará bien. Se marcharon, fundiéndose con el verde del parque. Britney se quedó sentada en el banco. Alrededor, los pájaros trinaban, las hojas de los árboles susurraban y el sol brillaba. La vida continuaba. Al principio, después de todo lo sucedido, fue difícil. Britney se sumergió por completo en el trabajo, tratando de no quedarse a solas con sus pensamientos, pero poco a poco el dolor empezó a disminuir. Comenzó a asistir a un psicólogo para entender lo que había pasado y por qué no había percibido las señales del engaño. El psicólogo le explicó que personas como Carl son manipuladores profesionales. Durante años perfeccionan su arte, saben cómo ganarse la confianza y cómo jugar con las emociones. No debía culparse por haber caído en la trampa. Lo importante era que había logrado salir de ella. Pasó un año. Britney había cambiado, se volvió más cautelosa y atenta con las personas, pero no se volvió amargada. Recordaba las palabras de la anciana gitana sobre la bondad y trataba de seguirlas. Ayudaba a un refugio para personas sin hogar, participaba en obras de caridad, apoyaba un pequeño fondo de ayuda a mujeres víctimas de violencia doméstica y fraude. El trabajo iba bien. La empresa crecía, surgían nuevos proyectos. Britney encontraba sentido en ello, veía los resultados de sus esfuerzos. Esto ayudaba a curar sus heridas. A veces pensaba en su vida personal. Sus amigos trataban de presentarle a alguien, pero aún no estaba lista. Tal vez algún día volvería a abrir su corazón a alguien. Pero no ahora. Ahora necesitaba aprender a confiar de nuevo en sí misma, en sus propios sentimientos. Un día de primavera, casi exactamente un año después de aquel suceso, Britney volvió al parque. Se sentó en el mismo banco y sacó un recipiente con su almuerzo. Venía a menudo a este lugar. Ahora se había convertido en un lugar especial para ella, un lugar de renacimiento. Comía, disfrutando del calor y la tranquilidad, cuando de repente vio a un hombre mayor que caminaba lentamente por el sendero. Parecía cansado, su ropa estaba gastada. Se detuvo junto a un contenedor de basura, mirando dentro, aparentemente buscando algo comestible. Sin pensarlo, Britney se levantó y se acercó a él. Disculpe, ¿quiere comer algo? Tengo más de lo que puedo comer. El hombre la miró con desconfianza. ¿De verdad? Preguntó. Sí, asintió Britney. Le ofreció el recipiente. Tómelo, por favor. Él tomó la comida con manos temblorosas y en sus ojos brillaron lágrimas. Gracias, mujer buena. Que Dios la bendiga. Britney sonrió y regresó al banco. Observaba cómo el hombre comía y recordaba aquel día, hace un año, cuando compartió su comida con una gitana desconocida, y cómo esa simple bondad había iniciado la cadena de eventos que le salvó la vida. La bondad regresa, pensó. Y esas palabras resultaron ser ciertas. Sacó su teléfono y miró una foto en la pantalla. Era ella misma, sonriendo frente al mar. La foto había sido tomada 2 semanas antes, cuando, por primera vez en mucho tiempo, se permitió simplemente descansar y tomarse unas vacaciones sola. En la foto parecía feliz, y era verdad. Había pasado por el infierno, por la traición, por el dolor, pero había sobrevivido. Se volvió más fuerte, aprendió a valorar el presente y a distinguir lo verdadero de lo falso. La vida continuaba. Por delante había muchos días,
muchas oportunidades, muchos encuentros. Britney ya no temía al futuro. Sabía que podría superar cualquier dificultad, porque en su momento más oscuro la bondad de un desconocido la había salvado, y ahora ella misma llevaba esa bondad adelante. Y en algún lugar de esa misma ciudad, en una pequeña habitación alquilada, la anciana gitana se sentaba junto a la ventana sonriendo. Sabía que la mujer a la que ayudó hacía un año sería feliz. Lo sentía igual que había sentido entonces el peligro. «Mamá, ¿por qué sonríes?», preguntó su hija al entrar en la habitación. «Solo recordé una bonita historia», respondió la anciana, «sobre cómo un pequeño acto de bondad puede salvar una vida y lo importante que es no pasar de largo cuando ves a alguien que necesita ayuda». Sobre aquella mujer del parque, sobre ella. Será feliz, lo sé. Ha pasado por fuego y agua, pero no se rompió. Las personas así siempre encuentran su camino. La hija se acercó y abrazó a su madre. «Hiciste bien en advertirla entonces». «Solo hice lo que debía», dijo la anciana acariciando la mano de su hija. «Bondad por bondad. Así funciona el mundo. Recuerda eso». Y aquella cálida tarde de primavera, dos personas en distintos extremos de la ciudad pensaban lo mismo, que en un mundo lleno de engaño y maldad todavía hay lugar para la bondad. Y esa bondad puede cambiarlo todo, salvar vidas, dar esperanza, mostrar que no todo está perdido. Britney cerró los ojos, respirando el aire fresco de primavera. Por delante estaba toda la vida. Una vida nueva, honesta, verdadera, que se había ganado, y estaba lista para recibirla con el corazón abierto, porque ahora sabía, la bondad siempre salva.